Saludo en la línea telefónica, vía Zoom al licenciado Manuel Fernando Díaz Rodríguez para hablar de esto que ha causado conmoción en la sociedad mexicana, que es la aprobación por parte de diputados de la obligatoriedad de que quienes tenemos un celular debamos otorgar nuestros datos biométricos. Y pues no todos están de acuerdo, como por ejemplo él, que ha obtenido o ha interpuesto una demanda de amparo directo contra esta acción legal. ¿Cómo estás, abogado? Buenos días. Hola Alberto, buenos días. Muy bien, pues con esta gran noticia y saber que hay contrapesos en México para frenar las arbitrariedades. ¿Qué es lo que te motivó a promover este juicio de amparo para no otorgar tus datos biométricos? Pues lo primero, y yo creo que comparto esta inquietud con todos los ciudadanos, es la preocupación de que si se da mal uso a estos datos, ¿qué puede pasarnos? ¿No? Sabemos que nuestras cuentas bancarias ya son manejadas con datos biométricos, se maneja ahí nuestro dinero. Sabemos que los temas electorales también ya tienen registros biométricos. Entonces, la preocupación es si cae en las manos equivocadas, que no sería la primera vez en México que existan filtraciones de nuestros datos personales, pues, ¿cuáles serían las consecuencias? Creo que serían muy graves en particular en mi persona, pero creo que en la de todos. Al respecto, bueno, es importante. Yo creo que a todos los ciudadanos nos ha pasado, Alberto, que nos llaman para darnos promociones de una empresa o de algo y no sabemos de dónde obtuvieron nuestro teléfono. Exactamente. Bueno, pues es muy claro, hubo una filtración de nuestros datos personales. En algún momento se lo dimos a alguna empresa o alguna instancia de gobierno y se filtraron, los vendieron, los ofrecieron y ahora Uh-huh. recibimos, yo creo que una vez por semana, una llamada de alguien que no conocemos ofreciéndonos algo. Eso es una filtración. La afectación es muy leve, pero podría con esta reforma a la ley de telecomunicaciones y radiodifusión crecer a escalas que nos afecten en nuestro patrimonio y en nuestra vida privada. Porque estamos hablando de la huella dactilar, del iris, de los rasgos faciales, de, Efectivamente. de qué otro dato, la En voz. general, los datos biométricos o la información biométrica es toda aquella información que pertenece a nuestra persona y se obtiene directamente de nuestro cuerpo y que es particular de cada uno de nosotros. Uh-huh. Puede ser huellas dactilares, que es la más común. Ya es muy alarmante el tema de que capte nuestro iris. Pues es excesivo, Uh-huh. es alarmante que puedan tomar nuestras modulaciones de voz, Uh-huh. rasgos faciales para poder tener uso de esta información. Ah, Y esa es parte de la reforma que presentaron en el Congreso de la Unión, que se aprobó, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el viernes pasado, en el que nos obligan, y ojo, esto me parece muy importante, no solo a partir de la publicación de la ley, sino antes, nos regresa. Esto es un efecto retroactivo uh-huh. que prohíbe el artículo 14 constitucional, que este artículo es muy Uh-huh. conocido por la ciudadanía porque establece que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en Uh-huh. perjuicio de persona alguna. Dice Tendría que una afectar persona de mis solamente. seguidores que hace 7 años sacó su línea telefónica celular y que cómo le harán para recabar esos datos. Bueno, el cuarto transitorio de este decreto impone la obligación a todos los que ya teníamos una línea telefónica de proporcionárselo a la concesionaria de telefonía móvil a la que pertenezca a nuestro contrato en el lapso de 2 años. Uh-huh. Parece mucho, pero si en 2 años no lo hacemos, perdemos el derecho de esa línea y tenemos una cancelación inmediata. Entre ellas, pues las consecuencias de prohibirnos tener las comunicaciones libres como es un derecho de todos los ciudadanos. O habrá multas para quien no lo haga o bien para quien haga mal uso de estos datos, que también eso Así es. ya lo regularon, digamos, lo reglamentaron, vamos a decir. Así es, en general nos obligan, nos condicionan, ya sea con multas, ya sea con la cancelación de nuestra telefonía, nos condicionan a proporcionar esos datos. Es decir, el gobierno quiere tener esos datos sí o sí, pero ojo, aquí hay otra cosa, no los pide directamente el gobierno, tiene que pasar primero por particulares, que son estas concesionarias, Uh-huh. que son estas empresas de telefonía móvil, Uh-huh. y entonces primero vamos a ver el camino que seguiría. Nosotros llegamos a la concesionaria, nos toman estos datos y después la concesionaria los pondría a disposición del Estado. Ya. Entonces ya se hizo todo un camino Uh-huh.
de nuestros datos personales, lo cual es, vulnerable. pues, claro, o sea, en cualquier momento se puede vulnerar. ¿Y quién se va a hacer responsable? Ya ha pasado con los datos electorales, por ejemplo. Por supuesto, en todo el tiempo lo vemos. Entonces, ya conocemos esta historia, sabemos que puede haber filtraciones, hay que intentar evitarlo y por eso se interpuso este amparo que en términos generales vulnera la norma general que se está impugnando, el derecho a la intimidad. Este derecho que está consagrado en la Constitución, en el artículo 16 constitucional, en, en el artículo 11 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estos derechos son esenciales, son parte de la dignidad humana, Alberto. Ahora, Entonces, si no se están respetando, tenemos que defendernos y por eso se interpone este amparo en el que se concede la suspensión de la ley. a título personal lo hiciste por ti y se llama demanda de amparo directo y eres uno de los únicos dos que lo han logrado en las últimas horas en México, de los primeros dos que lo logran y demuestra que sí se puede amparar ante esta acción de la autoridad y en su caso varias personas más que se preguntan hoy lo mismo lo podrán hacer. Así es una precisión, es juicio de amparo indirecto. Ah, indirecto. Ya. Este es indirecto, pero sí, efectivamente, los ciudadanos están en aptitud de poder presentarlo para evitar que se les vaya a solicitar esta información y que se les proteja para que no existan filtraciones y que puedan seguir usando su telefonía sin que les empiece a correr el lapso del término de 2 años para presentar esta información. Es decir, en términos generales, con este amparo se logra en este momento que no tengamos que darle esta información a las concesionarias. Este asunto de los amparos ya ha ocurrido contra este tipo de acciones o similares. Yo recuerdo que hubo una acción colectiva para un asunto de telefonía hace más de 10 años y prosperó. Esto me mueve a preguntarte que las personas que ahorita están viendo esta entrevista y que ya me han preguntado cómo hacer un amparo y de preferencia que no sea costoso, un amparo colectivo, se pudiera hacer. Y más o menos cuánto les representaría a ellos un costo o una inversión de cuánto dinero. Mira, Alberto, tendríamos que ver las particularidades de cuánta gente se trata para poder estimar un precio. Por supuesto, entre más gente sea la que está interesada y que podamos presentarlo en una sola demanda, sería más barato para ellos, porque como todo, se hace una división del precio entre todos. Pero bueno, al respecto siempre ha sido muy comentado los costos de los honorarios de los abogados. Es bien importante, se tiene que hacer un cálculo entre los gastos que se hacen, primero, pues, del trabajo humano que implican un despacho y de los gastos de seguimiento, porque el amparo no termina aquí. Esta es la primera etapa, es la suspensión provisional, pero viene, por ejemplo, en mi caso, el 26 de abril, una audiencia, que es la audiencia incidental, en la que se desahogan ya pruebas y alegatos para confirmar la suspensión o revocarla. Al respecto, yo considero que se va a mantener y después viene otra audiencia, que es la audiencia constitucional, que es para determinar pues ya la sentencia definitiva en términos llanos, si hay una inconstitucionalidad en la norma que se está combatiendo o no. Entonces, siempre hay estas inquietudes sobre quién puede promoverlo y quién no. Cualquier persona, cualquier ciudadano mayor de edad que sea titular de una línea telefónica puede. Y si desea hacerlo, yo me encuentro en disposición para que puedan platicar con nosotros en el despacho Díaz y Asociados y que se pueda promover esta instancia. Sería cuestión de platicarlo y de ver cuántas personas tienen interés y que en este caso sí, entre más mejor. ¿A qué teléfono pueden comunicarse? Es el 449-265-8807. Correcto. Pues muchas gracias por este enlace, enhorabuena por esta iniciativa y pues hay contrapesos, como dices, existe y prevalece la justicia en este país, a pesar de que pareciera que hay un monolito que se está cada día más fortaleciendo en el poder y que no necesariamente es accesible o sus decisiones son positivas para la sociedad. Eso todavía se está cuestionando, pero pues hay acciones de la justicia vigentes que le permiten al ciudadano defenderse. Muchísimas gracias, Manuel Fernando Díaz Rodríguez, abogado. Gracias, Beto.